Hola, Dios te bendiga. Estamos otra vez para traerte una palabra y esperamos que sea de mucha bendición para ti. En esta hora quiero compartir una palabra que ha reflexionado tanto en mi corazón personalmente y algo que te quiero hablar es cómo saber si mi arrepentimiento es genuino. Si tuviéramos que resumir el mensaje más claro y simple en toda la Biblia para el ser humano, muchos dirían que Dios es amor, que debemos creer en Jesús o que Dios es santo, y todas esas cosas son verdaderas. Sin embargo, cuando dejamos que la Biblia nos hable y nos responda, observamos que en la predicación de los profetas, en la predicación de Jesús y en los apóstoles, había una sola palabra que aparece constantemente en sus predicaciones y era arrepiéntanse. El mensaje de arrepentimiento en el Nuevo Testamento, desde el inicio del ministerio de los siervos de Dios, vemos ese llamado. Primero en Juan el Bautista, en Lucas 3:3. Y él fue por toda la región alrededor de Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Luego vemos que Jesús en Mateo 4:17 dice que el primer mensaje registrado de él también comienza con la misma palabra. Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó a predicar Jesús y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué pasó con la iglesia primitiva? Cuando el Espíritu Santo descendió y nació la iglesia, el primer sermón habló de arrepentimiento. En Hechos 2:38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. También está el apóstol Pablo. El mensaje apostólico continuó con el mismo llamado. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Luego Jesús le habla a la iglesia, incluso a los creyentes. Jesús les recuerda la necesidad de arrepentirse. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo concluimos esta sección? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el llamado de Dios al ser humano es claro. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Pero, ¿qué no es el arrepentimiento? Muchas veces pensamos que nos arrepentimos cuando en realidad no lo hemos hecho. No es solo sentirse mal. Como decimos, no es sentir culpa, no es lo mismo que arrepentirse. Hay una tristeza que lleva al arrepentimiento y otra que solo produce culpa y luego volvemos al mismo pecado. 2 Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tampoco no es arrepentimiento que le tengamos miedo al castigo. Dice, a veces el temor al infierno o las consecuencias del pecado produce un cambio momentáneo, pero no necesariamente un arrepentimiento verdadero. Una persona puede tener miedo de las consecuencias del pecado sin haber cambiado realmente su corazón. Tampoco no es prometer que no volverás a pecar. Muchas personas dicen, Señor, prometo no volver a hacerlo. Nunca lo volveré a hacer. Pero luego vuelven a caer. El arrepentimiento no es una promesa emocional. Es una transformación desde el interior. Tampoco no es dejar solo algunos pecados o los pecados que nos convienen o aquellos que son visibles. Algunas personas dejan ciertos pecados visibles pero continúan practicando otros en secreto. El arrepentimiento no es solo modificar el comportamiento exterior. El arrepentimiento verdadero transforma toda la dirección de la vida. Y entonces, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para arrepentimiento es shuv, que aparece cerca de 1000 veces en el Antiguo Testamento.
Significa volver, regresar, cambiar de dirección. El arrepentimiento implica un movimiento y una acción. También es dar media vuelta y volver a Dios. En el Nuevo Testamento la palabra griega es metanoia, que significa cambio de mente. Pero no solo cambiar de pensamiento, es un cambio interior que produce un cambio de vida. Quiere decir que del Antiguo al Nuevo Testamento, arrepentimiento es igual a cambio de mente que produce un cambio de dirección. ¿Cómo se ve el arrepentimiento genuino en la vida de un creyente? El arrepentimiento verdadero produce cambios visibles. El teólogo puritano Thomas Watson lo definió así: el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios, por medio de la cual un pecador es humillado interiormente y reformado visiblemente. Dos cosas suceden cuando hay verdadero arrepentimiento. Primero, una humillación interior o un quebrantamiento del corazón. Y segundo, una transformación visible que se refleja en el cambio de la vida. Esto no significa que nunca volveremos a pecar. Pero como explicó el apóstol Pablo al hablar de su lucha con el pecado en Romanos 7, 19, 25. Pero sí significa que nuestra dirección cambia y que el pecado deja de ser algo normal para comenzar a dolernos profundamente. El arrepentimiento es continuo. Aún aquí existe un gran malentendido en la vida cristiana. Muchos creen que la fe es la práctica continua y que el arrepentimiento es solo el inicio de nuestra vida cristiana o cuando pecamos. Pero en realidad los dos deben ser una práctica continua. El rey David lo entendía bien en Salmo 51:3 cuando dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David sabía que Dios lo había perdonado, pero seguía viviendo con un corazón humilde y arrepentido. La fe y el arrepentimiento caminan juntos en la vida. El reformador Martín Lutero escribió en su primera de las 95 tesis: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, quiso que toda la vida del creyente fuera una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo el inicio del cristianismo, es el estilo de vida del cristiano. ¿Por qué el arrepentimiento es tan importante? Vivir arrepentidos produce algo hermoso en el corazón. Nos recuerda constantemente nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios y el valor de su gracia. Cuando una persona deja de arrepentirse, comienza a llenarse de orgullo. Pero cuando vive arrepentida, aprende a valorar más profundamente la gracia de Dios. El arrepentimiento rompe el orgullo y magnifica la gracia. La paradoja del cristianismo es que es tan profunda que dice: cuanto más cerca estás de Dios, más consciente eres de tu pecado. Y cuanto más lejos estás de Dios, más justo te crees. Esto lo vemos en el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:9 dice: soy el más insignificante de los apóstoles. Efesios 3:8 dice: soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y 1 Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Observa la progresión. El más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de los cristianos, el primero de los pecadores. El apóstol Pablo no dice yo fui, sino yo soy, porque el corazón verdaderamente arrepentido entiende que el pecado no es solo algo que hizo en el pasado, sino una realidad que aún habita en él continuamente. ¿Cuál es el problema de nuestra tibieza espiritual? Muchas veces creemos que necesitamos más fe, pero tal vez lo que realmente necesitamos es más arrepentimiento.
A veces vivimos como si nos hubiéramos graduado de la gracia, pero el día que crees que ya no la necesitas, es el día que pierdes el avivamiento. ¿Quieres un avivamiento? Entonces arrepiéntete más seguido. El amor por Cristo nace del arrepentimiento. Jesús dijo algo tan profundo con la mujer pecadora cuando la mujer pecadora ungió sus pies. Lucas 7:47 dice, sus muchos pecados han sido perdonados porque amó mucho, pero al que ama poco, poco se le perdona. Al que poco se le perdona, poco ama, perdón. El fariseo no podía amar mucho porque creía no necesitar perdón. El motor del amor por Dios es la conciencia continua de nuestros pecados y el arrepentimiento en ellos. Como dijo Spurgeon, el que se percibe como poco pecador amará poco a Cristo. Hay unos pecados llamados respetables. Nuestro mayor problema es que creemos que somos buenas personas. Una persona respetable puede tener el mismo virus del pecado que un criminal. Jesús dijo en Lucas 13:2-3, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Quizás no tenemos pecados escandalosos, pero estamos llenos de pecados respetables, el cual se llaman orgullo, egocentrismo, ingratitud, impaciencia, ira, falta de dominio propio, autocompasión, amargura, envidia, celos y podemos mencionar muchos otros. También están los pecados de la lengua. El chisme, la calumnia, la crítica destructiva, el sarcasmo hiriente, la murmuración, la queja constante. ¿Has podido identificar alguno de estos en tu corazón? Muchas veces pedimos perdón a Dios como si hubiéramos robado una golosina, no como si fuéramos pecadores que crucificaron a Cristo. El arrepentimiento es una obra de Dios. Es genuino, no es simplemente esfuérzate más y deja de pecar. El arrepentimiento es una gracia de Dios, es un regalo. David lo entendió cuando oró en Salmos 51:10-11, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. El arrepentimiento verdadero es obra del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento no dice, dejaré de pecar porque temo las consecuencias. Es más, dice, dejaré de pecar porque amo a aquel a quien yo ofendí. David dijo en Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. Nuestro pecado no es solo un error. No es solo un error moral. Nuestro pecado clavó a Jesús en la cruz. Cuando entendemos eso, nuestro arrepentimiento deja de ser superficial y se convierte en una adoración y gratitud. Y quiero dejarte con esta conclusión. Si hoy el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu corazón, es una gracia de Dios y una invitación amorosa, porque muchas veces necesitamos arrepentirnos incluso de nuestro propio arrepentimiento, que estuvo centrado en nosotros mismos, en nuestras consecuencias, nuestro dolor, en nuestra vergüenza. Mientras que el verdadero arrepentimiento mira a Dios y dice, Señor, he pecado contra ti. Lo más hermoso del Evangelio es que cada vez que nos arrepentimos y volvemos a Él, siempre nos recibe con gracia y con amor. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Dios te bendiga.